justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Now, let me just tell you very quickly the story of Romans from chapters 1 to 5. Déjenme contarles muy rápidamente la historia de Romanos del 1 al 5. In chapter 1, in verses 16 and 17, En capítulo 1, versículos 16 y 17, Paul says that the gospel is the power of God for salvation to everyone who believes. Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. For in it, he says, the righteousness of God is revealed. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. And by that phrase, he means the status of being right with God. Y por esa frase, él quiere decir, significa el estatus, la parada de la forma de estar delante de Dios siendo justo. There are different meanings, slightly different meanings of the phrase God's righteousness in Scripture. Hay leves diferencias de la frase la justicia de Dios en la Escritura. But here it seems to mean that status of being right with God according to God's law. Pero ese estatus, esa relación de estar bien con Dios de acuerdo a la ley de Dios. In the rest of chapter 1, Paul explains why this righteousness is necessary. En el resto del capítulo 1, Pablo nos expresa por qué esta justicia es necesaria. Because the world is unrighteous and under God's wrath. Porque el mundo es injusto y bajo el castigo, la justicia, el juicio de Dios. In chapter 2, La ira de Dios. in chapter 2, he says it's not just the Gentiles, it's the Jews and moral men who are also sinners. El capítulo 2 dice que no solamente los gentiles, sino también los judíos que están bajo esta misma condición. And then in the first part of chapter 3 that Trevor read to us, Y luego en la primera parte del capítulo 3 que Walter Trevor nos leyó, he concludes that we are all under sin.
concluye que todos estamos bajo pecado and that the law cannot help us. y que la ley no nos puede ayudar. The law tells us that we have sin. It gives us knowledge of sin, La ley nos dice que tenemos pecado, nos da el conocimiento del pecado, but it cannot solve the problem. pero no puede solucionar el problema. And then in verses 21 to 26, Y luego, versículos 21 al 26, we have really what could be called the heart of the gospel. tenemos lo que podemos llamar el corazón del Evangelio. There is redemption through the blood of Jesus Christ. Hay redención a través de la And sangre de Cristo, people who trust in him y las personas que confían en Él are justified están justificados by faith alone in Christ alone. por medio de la fe solamente y en Cristo solamente. Well, then in chapter 4, Paul goes on to give us the example of Abraham. Luego en el capítulo 4, Pablo nos da el ejemplo de Abraham. And his great argument in chapter 4 is that redemption is through faith alone. Y su gran argumento en el capítulo 4 es que la redención es a través de solamente la fe. Abraham was declared righteous Abraham fue declarado justo through his faith, a través de su fe. and that was before he was circumcised, Y eso fue antes de ser circuncidado. and that was before the law was given. Y eso fue antes de que la ley fue dada. So Paul is speaking to the Jewish people here, Así que aquí está Pablo hablando a los judíos. and he is saying that in the gospel all we are doing is going back to Abraham. Y nos dice que en el Evangelio lo único que estamos haciendo es volviendo a Abraham. And then in chapter 5, verses 1 to 11, he speaks of the fruit of justification. Y luego en el capítulo 5 del 1 al 11 nos habla de los frutos de la justificación, resultados. And then in the passage we looked at earlier from verse 12, Y en el pasaje que hemos visto anteriormente, del versículo 12, he takes it not only to Abraham, but back to Adam. lo lleva no solamente a Abraham, sino hasta Adán. So that really is the kind of the gospel taken back to the very beginning of history. Y ese es este evangelio llevado hacia atrás, hacia el mismo comienzo. Now, what I want to do this session is to look at this doctrine of justification Lo que quiero hacer en esta sesión es mirar a esta doctrina de la justificación and look at it as a doctrine. y mirarlo como una doctrina. We saw it in terms of Adam and Christ, Lo vimos ya en términos de Cristo y de Adán, in terms of the history en términos de la historia, of salvation. en términos de la historia de la salvación. But it's also important to look at the doctrine itself, Pero también es importante mirar a la doctrina, a la enseñanza en particular, to try to define justification, tratando de definir la justificación. so that we see what all the scriptures say about this important subject. Viendo lo que toda la escritura nos dice de este tema tan importante. Now, I'm going to give you possibly the best short definition of justification I know. Quiero darles la definición más corta y mejor que conozco. It's in the Westminster Shorter Catechism, Está en el catecismo más corto de Westminster. question 33. Pregunta 33. What is justification? ¿Qué es la justificación? And the answer given is Y this. la respuesta dada es esta. Justification La justificación is an act of God's free grace, es un acto de la libre gracia de Dios, wherein or in which he pardons all our sins por medio de la cual o en la cual Él perdona todos nuestros pecados and accepts us as righteous in his sight. y nos acepta como justos a su vista, Only because of the righteousness of Christ imputed to us. y solamente por la justicia de Cristo imputado o aplicada a nosotros And received by faith alone. y recibida por medio de la fe solamente. Okay? ¿Ok? That's now that was written in the 1640s. Eso fue escrito en los 1640 más o menos. So we haven't advanced very much. Así que no hemos avanzado mucho. But it's still a very good definition. Sigue siendo una muy excelente definición. And we will be looking at this now for the rest of our session this morning. Así que estaremos viendo esto por el resto de esta sesión en esta mañana. Okay.
you want me to go through that again? So you have it, ¿Quieren que vamos sobre esto de nuevo? Okay. Lo repetimos. righto? Justification is an act of God's free grace, La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, wherein or in which he pardons all our sins por medio de la cual o en la cual Él perdona todos nuestros pecados and accepts us as righteous in his sight, y nos acepta como justos a su vista frente a Él, only because of the righteousness of Christ solamente por la justicia de Cristo imputed to us imputada hacia nosotros and received by faith alone. y recibida por medio de la fe solamente. So you have it, the source of justification is As- God's free grace. Así que vemos la fuente de la justificación, que es la libre gracia de Dios. You have its nature, it's an act of God. Vemos su naturaleza, es un acto de Dios. You have its double blessing, Vemos su doble bendición, pardon of sins, perdón de los pecados and acceptance as righteousness. Two things, double blessing. y la aceptación como justo, es una doble bendición. Our sins are pardoned, we're accepted as righteous. There are Somos- two things there. Somos perdonados y somos aceptados. Hay dos cosas ahí. And the basis of it is the righteousness of Christ, Y la base de ello es la justicia de Cristo, which is imputed to us. que es imputada, aplicada a nosotros, contada a cuenta de nosotros. And how do you receive it? By faith alone. ¿Y cómo lo recibimos? Por medio de la fe solamente. So I think we'll just look at these things. Firstly, its source, the source of justification. Vamos a ir mirando estas cosas. Primeramente, su fuente, su origen. God's free grace. La libre gracia, gratuita gracia de Dios. Romans 3:24, we are justified by his grace as a gift. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Okay. Now, it's based on the redemption accomplished by Christ. Está basada sobre la redención lograda por Cristo. The way that God justifies La forma, la manera en que Dios nos justifica is based on the fact está basada en el hecho that Jesus Christ has fulfilled all the demands of justice. que Cristo ha cumplido, ha completado todas las demandas de la justicia. Christ has fulfilled the demands of the law in living a perfect life, Cristo ha cumplido, ha llenado las demandas de la ley viviendo justamente and he has taken the penalty of the law. y ha llevado la penalidad, la culpa de la ley By primarily dying on the cross. por morir, primariamente por morir en la cruz. And so God, in justifying sinners, Así que Dios, al justificar a los pecadores, is releasing sinners from their debt está liberando a pecadores de su deuda because Christ has paid the debt. porque Cristo ha pagado por ello. Romans 6:23. Romanos 6:23. The wages of sin is death. Las pagas del pecado es muerte. The free gift of God is eternal life La dádiva libre de Dios es vida eterna in Christ Jesus our Lord. en Cristo Jesús nuestro Señor. But in the gospel, Christ, as it were, has paid those, has paid the wages of sin. Or he received the wages of sin. En el Evangelio, Cristo ha pagado, bueno, ha recibido las pagas del pecado. And so believers receive the free gift of eternal life. Así que los creyentes reciben la dádiva libre de la vida eterna. This is the grace of God. Esta es la gracia de Dios. It's not that God forgets sins or says sin is no longer important. No es que Dios olvida los pecados o dice los pecados no son importantes. It is that Christ has paid that penalty. Es que Cristo ha pagado por esa penalidad. But the source of salvation is the grace of God. Así que la fuente de la salvación es la libre gracia de Dios. Why did Christ come? It's because of God's grace. ¿Por qué vino Cristo? Es por la gracia de Dios. Don't think of Christ winning
salvation from a reluctant father. No piensen en Cristo ganándole la partida de la salvación de un padre que no la quiere dar. It's only because God so loved the world that he sent his son. Es solamente porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo al mundo. And so the whole of redemption comes from the grace of God. Así que toda la redención proviene de la gracia de Dios. For by grace we are saved, not by works. Porque por gracia sois salvos, no por obras. Salvation is of the Lord, as Jonah says. La salvación es de Jehová, como dice Jonás. So the source is God's grace. Secondly, it is an act of God. Así que la salvación, la fuente es la libre gracia de Dios. Y es un acto de Dios en segundo lugar. It is a declaration that God makes. Es una declaración que Dios hace. And here is an important truth about justification. Aquí hay una verdad muy importante de la justificación. It is to declare somebody righteous. Es en declarar a alguien como justo. It's not to make them righteous in themselves. No es en producirlos o hacerlos justos en sí mismos. Okay? Now, when you become a Christian, God gives you a new heart. You are born again. Ahora, cuando te haces cristiano, Dios te da un nuevo corazón, naces de nuevo. And so, in a sense, we are to grow in holiness. Ahora, en un sentido, se espera que crezcamos en santidad. But when we're talking about justification, Pero cuando estamos hablando de la justificación, that is not what we are speaking of here. no es de ello lo que estamos hablando. Justification is what God declares relating to us. La justificación es lo que Dios declara de nosotros. God is a judge here, Dios es un juez aquí and he's making a verdict relating to you. y nos está dando un veredicto con respecto a nosotros. And in the Old Testament, En el Antiguo Testamento, to justify is a legal term. justificar es un término legal. I will just give you one example from Proverbs chapter 17. Les voy a dar un ejemplo de Proverbios capítulo 17, In verse 15. versículo 15. Can you read? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Okay. Here, the Proverbs is saying something about somebody who justifies the wicked. Acá está hablando en los proverbios de alguien que justifica a el malo And somebody else who condemns a righteous person. o de otro que condena al justo. And you can see, justification and condemnation are opposites, like we saw in Romans chapter 5. Vemos aquí que justificación y condenación son opuestos, como vimos en Romanos 5. And the writer of the Proverbs says it's an abomination to the Lord to justify the wicked. Y entonces vemos que aquí en Proverbios nos habla de que es una abominación delante de Jehová, de Dios, el justificar a un impío Or to condemn the righteous. o condenar al justo. And it's in the context of a judge doing that. Y está en el contexto de un juez emitiendo, diciendo esto. It's not about making a wicked person righteous or making a righteous person wicked. No es en hacer que alguien impío sea justo, o de que alguien justo se lo transforme en alguien impío. So we have to say that justification is really a law term. It's a legal term. Así que lo que debemos decir es que la justificación es un término legal. I'm sorry if you don't like lawyers. Not many people like lawyers. Discúlpenme, y quizás no le guste a los abogados. Hay muy poca gente que les gusta a los You have abogados. to be patient Pero tienen que ser pacientes. because the Bible speaks about legal terms. It's important. Porque la Biblia habla de términos legales. Es importante. And in particularly when we're looking at justification. Y especialmente cuando estamos mirando, tratando la justificación. Similar, I won't go through these, we haven't time, but similar uses of the verb to justify in the Old Testament. Hay términos similares a este de la palabra justificación. Quizás no tengamos tiempo de verlos todos. Exodus chapter 23 verse 7. Éxodo 23:7. Deuteronomy 25:1. Deuteronomio 25:1. Job 32 verse 2. Job 32:2. So there you have
the idea that it's a legal declaration by God. Ahí tienen la idea de que es una declaración legal de Dios. And to justify the wicked is an unjust act, it's an abomination. Y el justificar al impío es un acto injusto, es abominación. Okay? Me quedé en Éxodo. No, ¿el de Éxodo qué? Éxodo 23:7, Sí, el otro. Deuteronomio 25:1, Sí. Job 32:2. But if to declare guilty people righteous is an abomination, El declarar a la gente culpable como justo, si es una abominación, what do we do with the gospel? ¿qué hacemos con el Evangelio? Because Paul tells us in Romans chapter 4 verse 5, Porque Pablo nos dice en Romanos 4:5 that God justifies the ungodly. que Dios justifica al impío. So is God an unjust judge? Así que ¿es Dios un juez injusto? Is God performing an abomination before ¿Está himself? Dios realizando una abominación delante de sí mismo? Well, God, of course, is not unrighteous, Así que, bueno, Dios no es injusto, but he does justify the ungodly. pero Él evidentemente justifica al impío. We in ourselves are ungodly. Nosotros mismos somos impíos, But you see, God can justify us righteously pero Dios puede justificarnos justamente because the righteousness of Christ is reckoned to be ours. porque la justicia de Cristo se nos cuenta a nuestro favor. Okay? Do you understand that? ¿Se entiende eso? Good. Well, fine. Good progress. So clearly then, the act of justifying that God does, the declaration of righteousness, Así que claramente el acto de justificación, de declaración de justicia que Dios hace, relates to our guilt. se relaciona con nuestra culpabilidad. Justification is concerned with the guilt of sin. La justificación tiene que ver con la culpa del pecado. Sin also has a power over us. El pecado también tiene poder sobre nosotros. And sin also makes us unclean. Y el pecado también nos hace inmundos, nos hace sucios. Okay? But that is the work of regeneration and sanctification to deal with those things. Pero ese es el operar de la santificación y la regeneración, el tratar con esos otros aspectos. And we're planning to look at that this afternoon. Y esperamos tratar en esos temas esta tarde. But I think we must understand that justification is to do with our guilt before God as a judge. Pero creo que lo importante es subrayar que la justificación es tratar con nuestra culpa frente a Dios como juez. And so in our evangelism, Así que cuando evangelizamos, if we're going to help people understand this heart of the gospel, si vamos a ayudar a las personas a entender este corazón del evangelio, we must keep speaking about the law of God. debemos seguir hablando de la ley de Dios. You understand? Because if people don't understand where they are in relation to God's law, ¿Se dan cuenta? O sea, debemos seguir hablando de la ley de Dios, porque si la gente no entiende cómo están frente a la ley de Dios, they're not going to understand that they're guilty. no van a entender que son culpables. They're not going to understand that God is their judge. No van a entender que Dios es su juez. And they're not going to understand justification. Y no van a entender justificación. If we're just preaching about sin as a terrible problem I have, Si estamos simplemente predicando del pecado como un gran problema que yo tengo, and Jesus is the answer to my problem, y Jesús es la respuesta a mi problema, and Jesus is going to make me happy, y Jesús me va a hacer feliz, and I'm sure that those things are true, y estoy seguro y creo que esas cosas son verdad, but you're not really preaching the heart of the gospel. pero no estás realmente predicando el corazón del Evangelio. Those things are no comfort to me on the day of death.
Ellos no son ningún consuelo para mí en el día de la muerte. I need something that deals with the claims of God's law against me. Yo necesito algo que trate con los reclamos de Dios sobre mí And en mi muerte. one very simple definition of justification is this. Y una muy simple definición de justificación es esta. Justification tells me La justificación me dice that all the claims of God's law against me have been met. que todos los reclamos que Dios tiene de la ley contra mí han sido solucionados. So that is why that those who are justified by faith have peace with God. Así que es por eso que los que tienen justificación por la fe Romans 5 verse frente 1. a Dios están en paz con Dios. Romanos 5.1. And Romans 8:1, therefore there is no condemnation for those who are in Christ. Y Romanos 8.1, no hay condenación para los que están en Cristo. But sadly, the way the gospel is preached very often today is it meets my needs. Lamentablemente, muchas veces, como se predica el Evangelio hoy, es que soluciona mis necesidades. But people who hear the gospel need to be informed about their real needs. Pero las personas que escuchan el Evangelio necesitan ser informados de sus verdaderas necesidades. And their greatest need is that they stand condemned before a holy God. Y su prioridad, su principal necesidad es que deben saber que tienen They stand condemned before a holy que God. su real problema es que están parados, condenados frente a un Dios que es justo. That the way to heaven is only through perfect righteousness, Que el camino al cielo es solamente a través de perfecta justicia, and that righteousness is provided by Christ. y esa justicia está provista por Cristo, And only on the basis of that righteousness can God acquit you. y solamente en base a esa justificación es que Dios puede perdonarte. And I think people who grasp justification Y las personas que se apropian de esta justificación, their hearts want to explode with joy. sus corazones quieren estallar de alegría, They want to shoot straight to heaven quieren irse derecho al cielo, because you are so glad that God accepts you. porque estás tan feliz que Dios te acepta. Now, let's move on to the nature of justification. It is a double blessing. Sigamos hacia la naturaleza de la justificación. Es una doble bendición. Firstly, it is forgiveness or pardon of sins. Primeramente es perdón del pecado. Yeah. That all your sins, Que todos tus pecados, in thought, in word, and deed, en pensamiento, en palabra y en hecho, past, present, and future, pasado, presente y futuro, sins of weakness, pecados de debilidad, sins of ignorance, pecados de ignorancia, sins of deliberate fault, pecado de deliberación, deliberados, public and obvious sins, pecados públicos y obvios, hidden and private sins, pecados privados y ocultos, sins of pride, pecados de orgullo, sins of anger, pecados de enojo, sins of lust, pecados de lujuria, sins of unfaithfulness, pecados de infidelidad, sins when we are not doing what we should, pecados cuando no estamos haciendo lo que debemos and sins when we are doing what we should, y pecados cuando estamos haciendo lo que debemos, because all that we do is tainted with sin. porque todo lo que hacemos está manchado con el pecado. Sins when I'm not praying, Pecados cuando no estoy orando, sins when I am praying, pecados cuando estoy orando, sins when I study God's word, pecados cuando estudio la palabra de Dios, as well as sins when I don't study God's word. como también los pecados cuando no estudio la palabra de Dios, Sins when I'm sitting in a pew, pecados cuando estoy sentado en el asiento and sins when I'm preaching in the y pulpit. pecados cuando estoy predicando en el púlpito. I need something that forgives all those things. Yo necesito algo que perdone todos esos pecados. Where do I look? ¿Dónde miro? I can only look to Christ. Miro a Cristo. I can only look to Christ. And the gospel is that all these sins are pardoned, Y el evangelio es que todos estos pecados son perdonados, cast into the depths of the sea, echados a lo profundo de la mar, and as far as the east is from the west. y tan lejos como es el oriente del occidente. This is the first blessing. Esta es la primera bendición. And you think that was enough? Y si eso pensás que es suficiente, There's another one. hay otro más.
that you're accepted as righteous in God's sight. que eres aceptado como justo a la vista de Dios. Now you think, well, is that the same thing? Pero no es lo mismo, Not really. no realmente. Forgiveness in itself does not make you righteous. El perdón en sí mismo no te hace justo. When you become a Christian, you know that all the sins are forgiven. Cuando vienes a Cristo sabes que todos tus pecados son perdonados. And that's a wonderful, wonderful freedom. Y esa es una sensación muy, muy maravillosa. But up to the point that you were converted, Pero hasta el punto que fuiste convertido, you have been robbing God. has estado robando de Dios. You have not been giving God the perfect obedience that he deserves. No estás dando a Dios la perfecta obediencia que Él merece. And forgiveness doesn't change that fact. Y el perdón no cambia ese hecho. And however long you live as a Christian, Y cuanto vivas como cristiano, you're still not going to live a life of perfect righteousness. tampoco vas a vivir una vida de perfecta justicia. Is there anybody here who believes that you become perfect when you're a Christian? ¿Hay alguno acá que cree que se vuelve perfecto cuando se hace cristiano? No, good. Well, You're bien. too embarrassed to admit it. No, that's fine. Bien, bien. No, we don't. No, Está bien. we're not Claro que no. Christians. And we never will be perfect. Y nunca seremos perfectos. So who's going to live that perfect life for God? Así que ¿quién va a vivir esa vida perfecta para Dios? Jesus Christ. Cristo Jesús. He was perfect. This one act of obedience satisfies God, and God sees you. Cristo Jesús es el que vive esa vida de perfecta And obediencia. he sees you in Christ. Y Dios te ve a vos y te ve a vos en Cristo. And you're trying to, as a Christian, the Holy Spirit helps you and you do your best. Y cuando seas cristiano, el Espíritu Santo te ayuda y haces lo mejor. And God sees you as a loving parent sees a little child. Y Dios te mira a vos como un padre que mira a su pequeño chico. Your little child brings home from school Tu pequeño trae algo de la escuela. a little paper basket that she's made or he's made. Un canastito que ha hecho de papel. And it's a ropey little thing, terrible little Es thing. una cosa bastante desastrosa. Judged by the standards of perfect basket making. Juzgado por las normas de perfecta canastería, This isn't a basket at all. este no es ni siquiera un canasto. It's a little tacky thing stuck together and with silly drawings on. Es una cosa de papel con pequeños dibujitos de colores. No basket maker in the world is going to say that's a good basket. Ningún canastero del mundo va a decir que es una buena canasta. But you're the father of this little child. Pero You're the eres el mother. padre o madre de este pequeño. And do you say, look, ¿Y qué dices? "Ugh, that's not a proper basket? eso no es un canasto correcto. Because you know that the little child has done something for you. Porque tú sabes que tu hijo ha hecho algo para ti. It's a poor little thing, Es una cosa muy pobre, but the child has made it for you. pero te lo ha hecho a ti. And you love that child. Y tú amas a ese niño. So you don't stand as a judge, a basket making judge. over Pero that basket. entonces no te pones como un juez de canastería frente a ese niño. Because what counts is the child. Porque lo que cuenta es el niño. The little child is your child. Ese niño es tu hijo. And the little child has given you this basket. Y el pequeño te ha dado este canastito. And you see, this in a way, this is how God accepts our works. Y así es como Dios acepta nuestras obras. He's not standing over us as a judge. No está parado como un juez encima nuestro. Ha, you call that preaching? Pa, ¿eso es una predicación? You think that's a good work? ¿Eso piensas que es una buena obra? You're helping, you say that you're loving your neighbor? ¿Estás diciendo que amas a tu prójimo? That's not love in terms of my love. Eso no es amor en términos de mi amor, But because in Christ you're his adopted child, pero como en Cristo sos su hijo adoptivo and your Holy Spirit, his Holy Spirit is in you, y que su Espíritu Santo está en ti, God says, I love that work. Dios dice, amo esa obra. He loves the work because he loves you, Él ama esa obra porque te ama a ti and you're his child. y eres tu hijo, eres su hijo. And that's because God has accepted you in Christ. Y ese es porque Dios te ha aceptado a ti en Cristo. The demands of the law
the perfection of the law has all been met by Jesus. Las demandas de la ley, la perfección de la ley, todo eso ha sido equilibrado por Cristo. The burden of the law is lifted off my shoulders. Así que la carga de la ley ha sido levantada de mis hombros. And the life I live by faith in the Son of God, Y who la- loved me and gave himself for me. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí. And as his Holy Spirit helps me, I do my best. Y al Espíritu y al su Espíritu ayudarme a mí, hago lo mejor que puedo. It'll never be perfect, Nunca será perfecto. but my salvation doesn't depend on my perfection. Pero mi salvación no depende de mi perfección, It depends on Jesus Christ. depende de Cristo. So then there are these two sides to justification. Así the, que- the forgiveness of sins Están estas dos partes a la justificación, el perdón de los pecados and the acceptance of righteousness. y la As aceptación acceptance as righteous. y de la aceptación como justo delante de Dios. And remember that as sinners, we are in debt. Recuerde que como pecadores estamos en deuda. We're not just breaking even, No estamos simplemente poniendo las cosas parejas, we are in debt to God. estamos en deuda con Dios. Like the debtor in the parable of Jesus who owed millions and millions of pounds. Es como el deudor de la parábola de Cristo que debía millones y millones de libras. We have no hope of paying that debt. No tenemos esperanza de pagar esa deuda. And the work of Christ is not simply to pay our debts and make us break even. Y la obra de Cristo no es simplemente pagar las deudas y que queden en cero. It's to make us rich. Es para hacernos ricos. Okay? There's a difference. Hay una diferencia. Now let's look at the basis of justification. Veamos ahora la base de la justificación. And the basis of justification is the righteousness of Christ imputed to us. Y la base de la justificación es la justicia de Cristo imputada, aplicada a nosotros. What does this word imputed mean? ¿Qué quiere decir esta palabra imputado? It means reckoned or ¿Qué- accounted to you. Quiere decir puesta en cuenta o aplicada a ti. It's not that righteousness is injected into you or instilled in you. No es que la justicia se te inyecta o se te mete dentro. The Holy Spirit does change us, El Espíritu Santo sí nos cambia, but the righteousness of Christ, as I was saying earlier on, is that which is outside us, as it were. pero la justificación de Cristo es como aquello que hemos hablado antes, está puesta por afuera nuestro. So therefore, that's why you have the pictures of the suit of clothes in Genesis chapter 3, Es por eso que tenemos esa parábola de las vestimentas en Génesis 3, or the garments, the clothing in Isaiah and Zechariah. o como las vestimentas de Isaías y Zacarías. And there are different imputations in the Bible. Hay distintas imputaciones, aplicaciones en la Biblia. There are three imputations. Hay tres imputaciones. Firstly, Primeramente, Adam's sin to the human race. es el pecado de Adán hacia la raza humana. Paul speaks of that in Romans chapter 5. Pablo habla de ello en Romanos 5. The second is our sin to Christ at the cross. En segundo lugar, es nuestro pecado imputado a Cristo en la cruz. And the third is Christ's righteousness to us through faith. Y la tercera es la justicia de Cristo imputada a nosotros por la fe. Okay, so 3 points where we use the idea of imputation. Hay tres momentos, tres cosas en las cuales usamos esta idea de imputar. And the verses we looked at earlier, Romans chapter 5, 18 and 19, speak of two of these, of Adam's sin imputed to us, of Christ's righteous. Adam's sin imputed to us, that's right. Yeah. And then, Y aquí en Romanos 5, 18 tenemos dos de ellas aplicadas. yeah. Adam's sin imputed to us, and then Christ's righteousness imputed to El us. pecado de Adán imputado a nosotros y la justicia de Cristo aplicada hacia nosotros. Okay. But if we turn to a very important verse in 2 Corinthians chapter 5,
verse 21. Si vamos a un muy importante versículo en 2 Corintios 2 Corinthians 5, chapter 5, 5, verse 21. 21. 2 Corintios 5, 21 dice así: Can you read that? al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Okay? It's a very important verse because it speaks of what we sometimes call a great exchange. Es un versículo muy importante porque es lo que a veces llamamos un intercambio. That my Un cambio. exchange. Yep. Okay? My sin is put onto Christ. Mi pecado es puesto sobre Cristo. Indeed, he made him to be sin, who knew no sin. En realidad lo hizo pecado a quien no conocía el pecado. And God did that for a purpose. Y Dios hizo eso con un propósito. That we, meaning believers, might become the righteousness of God. Que nosotros, los creyentes, pudiésemos ser hechos justicia de Dios. So that there is this wonderful exchange there. O sea, hay un maravilloso intercambio ahí. And I think also Philippians chapter 3 is important. Y creo que también Filipenses capítulo 3 es importante. Please read verses 7 to 9. Filipenses 3, 7 al 9. Filipenses 3, 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. You see, Paul there speaks of a righteousness that is not his own. Pablo acá habla de una justicia que no es suya. It's not a righteousness that comes from the law by his own obedience to the law. No es una justicia que proviene de él por la ley, But it comes through faith in Christ. sino que viene por fe en Cristo. The righteousness from God La justicia de Dios, that depends on faith. que depende, que proviene por la fe. So this is what Martin Luther, for example, spoke of the alien or foreign righteousness of a Christian. Esto es lo que Martín Lutero llamó la justicia alienígena o extranjera al hombre. It's not your own, it comes from Christ. No es de ti mismo, viene de Cristo. And so I would say here too, Diría aquí también, we have to value the whole of Christ's obedience. tenemos que valorar toda la obediencia de Cristo, entera. That theologians sometimes speak of two aspects to Christ's obedience in his life and death. Los teólogos a veces hablan de dos obediencias de Cristo en su vida y muerte. His active obedience, Su obediencia activa, which was his obedience to the laws of God and the demands of God, que fue las obediencias a las demandas de la ley, las demandas de Dios. and we needed that obedience because of all the things we have not done for God. Y necesitamos de esa obediencia por todas las cosas que no hemos hecho con la ley de Dios. But also they speak of his passive or suffering obedience, Pero también habla de su obediencia pasiva o sufriente. which doesn't mean that Jesus did nothing. What it means, No significa que Jesús le dolía obedecer. it means that in everything in his whole life, Jesus was suffering the effects of sin, the punishment of sin. Sino que significa que en toda su vida Cristo estaba sufriendo los efectos del pecado. Okay? Now, obviously that means the cross primarily. Obviamente eso quiere decir o significa la cruz primeramente, But don't forget that Jesus was not suffering only at the cross. pero recuerden que Jesús no sufrió únicamente en la cruz, Okay? He suffered from living in a sinful world. pero él sufrió de hecho de vivir en un mundo pecaminoso.
what was it like for a holy God to live in a sinful world? ¿Cómo habrá vivido un santo Dios en un mundo pecaminoso? He suffered rejection from his own people. Sufrió rechazo de su propia gente. And so there were many things where he suffered tears and sadness, and so many things where he was suffering because of sin before the cross. Sufrió tantas veces en distintas situaciones antes de la cruz. So we need the whole righteousness, the active and the passive righteousness of Christ for our salvation. Así que necesitamos toda la justicia de Cristo, tanto la pasiva como la activa. Now this great exchange in 2 Corinthians and Philippians is sometimes Así que compared, este intercambio que se menciona, que ya hemos recién mencionado, is sometimes compared to marriage. es a veces comparado con el matrimonio. I'm not sure of the laws in Argentina, No sé de las leyes en Argentina, but in traditional, in our English laws, en la tradición, por lo menos en las leyes inglesas, on marriage, all the possessions of a husband belong to the wife, por ejemplo, todas las posesiones del hombre pertenecen a la mujer and the possessions of a wife belong to the husband. y todas las posesiones de la mujer pertenecen al hombre. Okay? Men, you realize that yours belong to her and she to you. So. Sí, hombres saben eso, mujeres saben que todo lo que ellas pertenece pertenece a ustedes, etc. And then, so on our marriage to Christ, as it were, Entonces, en nuestro matrimonio con Cristo, como si fuera así, all your property becomes Christ. todas tus propiedades pertenecen a Cristo. And you know what your property ¿Y is? saben cuál es tu propiedad? Sin. Pecado. He became sin. Él se hizo pecado. That's what you contribute to Christ. Eso es lo que has contribuido a Cristo. But all his property becomes yours. Pero todas sus pertenencias son tuyas. And his property Y sus pertenencias is righteousness. es justificación, Okay? justicia. Who gets the better deal? ¿Quién tiene la mejor parte? Okay. And of course, all this means too that you're never more justified at the end of your Christian life than you were on the day of your conversion. Y esto significa algo muy importante, que nunca estás más justificado al final de tu vida que lo fuiste al principio de tu vida cristiana. Okay? Sanctification grows, as we shall see. La santificación crece, va creciendo, como ya veremos. Justification doesn't. La justificación no. The moment you are converted, you're justified, Desde el momento que sos convertido y sos justificado and you're ready to meet God. y estás listo para encontrarte con Dios. And you'll never be more ready to meet God after 50 years as a Christian. Y nunca estarás más listo para encontrarte con Dios, aún después de 50 años. Okay? The thief on the cross was ready for God straight away. El ladrón en la cruz estaba listo para Dios ahí mismo. And the justification is perfect on the day you believe, and it is always your basis of assurance. La justificación es perfecta desde el día que creíste y siempre es la base de tu seguridad. Let's look at the reception of justification. Veamos la recepción de la justificación. It's through faith. Es a través de la fe. And a good way of looking at faith is empty hands. Y una buena forma de ver la fe es manos vacías. The tax collector in Jesus' parable in Luke chapter 18. En Lucas 18 hay un recolector de impuestos. He simply bowed his head and admitted he was a sinner. Simplemente agachó su cabeza y reconoció que era pecador. He was the one, said Jesus, who went home justified. Él fue el que se retiró justificado, el publicano. Not the self-righteous Pharisee. No el que se justificaba a sí mismo, el fariseo. And we remember too, as Paul says in Ephesians chapter 2, that faith is also God's gift. Y debemos recordar también, como hace Pablo en Efesios capítulo 2, que la fe también es una dádiva de Dios. And the whole of chapter 4 of Romans is about the importance of faith. Y todo el capítulo 4 de Romanos es la importancia de la fe. That Christians are like Abraham, children of faith. Y que los creyentes son como Abraham, hijos de Abraham. Now De la fe. let me tell you a story about the son of a coal miner in Germany.
Déjeme contarles una historia del hijo de un minero en Alemania, He was born many hundreds of years ago. que nació hace muchos cientos de años atrás. He was a clever young man, Era un tipo muy hábil, and he was a student. era estudiante. One day he was going home from his studies, Un día volvía de sus estudios, and there was a terrific thunderstorm, había una tormenta eléctrica terrible and he was terrified. y tenía un miedo terrible. So, being a good Catholic boy, he prayed to Saint Anne. Así que siendo un joven católico, hizo un rezo a Santa Ana And he promised to be a monk y prometió ser un monje if Saint Anne delivered him from the storm. si Santa Ana lo libraba de esa tormenta. Well, she did. Bueno, lo hizo. Well, somebody Ella. did- somebody did. O alguien lo hizo. And he kept his promise. Y él mantuvo su promesa. But he was desperate as a monk to find assurance of salvation. Pero como monje estaba desesperado para encontrar seguridad de su salvación. He was very, very conscientious. Era muy concienzudo. How much do I have to do? ¿Cuánto tengo que hacer? I rely on my own works. Dependo de mis propias obras. But how can I be sure I'm saved? ¿Cómo puedo asegurarme de que soy salvo? He had some wise counselors who were able to help him. Tenía consejeros que eran muy sabios para ayudarle, But in the mercy of God, he went to the Bible. pero en la misericordia de Dios fue a la Biblia. And that's what I always commend people to do. Y eso es lo que yo siempre recomiendo a la gente hacer. Any unbeliever, we can argue as much as we like, but in the end, they need to turn to the scriptures. Con cualquier no creyente podemos discutir todo lo que quieren, pero al final tienen que ir a las Escrituras. And Paul and this young man Y who este joven had read Romans chapter 1, había leído Romanos capítulo 1 and he said, I hated that phrase, the righteousness of God. y dijo, yo odié, aborrecí esa frase, la justicia de Dios, Because by it, God is righteous and punishes sinners. porque por ella Dios es justo y condena y castiga al pecado, al pecador. He said, I lived a blameless life as a monk. Yo viví una vida sin tacha como monje, I felt I was a sinner pero sentía que era un pecador, with an uneasy conscience in the sight of God. con una conciencia frágil delante de Dios. I was angry with God Tenía ira contra Dios for being righteous. por ser justo, But, he says, pero I began to understand empecé a entender that this righteousness of God, by which righteous people live, que esta justicia de Dios por la cual los justos viven is the gift of God. es el don de Dios And it's received by faith. y se recibe por la fe. He said, this immediately made me feel as if I'd been born all over again. Y esto inmediatamente me hizo sentir como que había nacido de nuevo. And I entered into paradise through open gates. Así que es como que entrar en el paraíso a través de puertas abiertas, amplias. Where I once hated that phrase, the righteousness of God, Si bien en algún momento aborrecí esa frase, la justicia de Dios, I now began to love it empecé a amarla and praise it as the sweetest of sounds. y a alabarla como la más dulce de los sonidos. So that this passage in Paul became the very gate of paradise to me. Así que este pasaje de Pablo se constituyó en las puertas del paraíso para mí. That young man, of course, was Martin Luther. Ese joven era Martín Lutero. And through God's grace in his heart, he began to recover the gospel Y por la gracia de Dios en su corazón, él empezó a recuperar el Evangelio from the darkness of medieval Catholicism. de la oscuridad del catolicismo medieval. And I want just finally to speak about the consequences of justification. Finalmente quiero hablar sobre las consecuencias de la justificación. Romans chapter 5, verse 1, it gives us peace with God. El Romanos 5:1 nos da paz con Dios. This is what Paul found when he had been kicking against the goads. Esto es lo que encontró Pablo al estar pateando contra el pinche. This is what Martin Luther found Esto es lo que encontró Martín Lutero when he saw the righteousness of God as God's gift in Christ. cuando vio la justicia de Dios como el regalo de Dios en Cristo. And this is what millions, countless people have found when they have, in conviction of sin, Y, found Christ to be their Savior. y esto es lo que han encontrado millones de personas al
estar bajo la convicción de pecado, encontrar salvación en Cristo. Secondly, it will show in a holy life, En segundo lugar, se mostrará en una vida santa, because it cannot be separated from regeneration. porque no puede estar separada de la regeneración. Paul in Ephesians 2 Pablo, en Efesios capítulo 2, says we are saved by grace through faith. dice que somos salvos por medio de la fe, por la gracia de Dios. But he then goes on to say we are God's workmanship, Pero luego va a decir que somos hechura de Dios, created in Christ Jesus for good works, creados en Cristo Jesús para buenas obras, which even God prepared for us to do beforehand. que aún Dios preparó para que nosotros las hiciéramos de antemano. So it's all of grace. Así que es todo por gracia. But a person who is truly justified Pero una persona que es realmente justificada will never say, "Oh, I'm right with God now. I can live as I like." nunca dirá, bueno, ahora que yo estoy bien con Dios puedo vivir como quiero. If you're truly justified, you have been changed. Si eres verdaderamente justificado, has sido cambiado. And you need to read James chapter 2, Y debes leer Santiago capítulo 2, which speaks of the importance of justification que habla de la importancia de la justificación being shown by works. que se muestra a través de las obras. And the third thing about consequence I will just mention is that it'll be made public on the day of judgment. Y la tercera consecuencia que mencionaré es que se hace pública en el día del juicio. The verdict that God has passed in the court of heaven El veredicto que Dios ha dado en la corte celestial and in your heart y en tu corazón will be made public se hará pública on the day of judgment, en el día del juicio. when you are counted worthy of entering the kingdom of God when Christ returns. Cuando se cuente que eres digno de entrar al reino de Cristo. And your Christian life now, the works that you do, Y las obras que haces ahora en tu vida cristiana are not the basis of your salvation, no son la base para tu salvación, but the evidence of it. sino la evidencia de tu salvación. What the law could not do, God did by sending his son. Lo que la ley no pudo hacer, la hizo Dios enviando a su Hijo. In Adam we die, in Christ we're made alive. En Adán morimos, en su Hijo somos vivificados. His one act of righteousness undoes the one trespass of Adam. Un acto de justificación deshace el acto de Adán de condenación And provides the righteousness that wins for you the y kingdom Adam provee lost. la justicia The righteousness that wins for you the y kingdom. provee la justicia que gana para ti el reino de Dios. I will just say a word or two about the Roman Catholic doctrine. Diré una palabra o dos acerca de la doctrina católico-romana. There are four important areas of difference from Reformed teaching. Hay 4 áreas de importantes diferencias con respecto a la teología reformada o la enseñanza reformada. Firstly, in the nature of justification, what justification is. Primeramente en la naturaleza de la justificación, lo que la justificación es. Rome mixes it with sanctification. En Roma la mezcla con la santificación. The 1994 Catechism of the Catholic Church says this: El catecismo de 1994 de la Iglesia Católica dice esto. Justification includes the remission of sins, La justificación incluye la remisión de pecados, which is all right, we agree with that. que está correcto, estamos de acuerdo con eso. But that paragraph goes on: Pero ese párrafo sigue diciendo sanctification la santificación and the renewal of the inner man. y la renovación del hombre interior. So for the Roman Catholic, justification includes forgiveness, sanctification, and renewal. Así que para la Iglesia romana la justificación incluye Includes the remission of la sins, remisión de pecados, la santificación And the y renewal. la renovación de la vida, la vida renovada. which means a Roman Catholic in practice can never have assurance of faith. Y lo que quiere decir que un católico romano en la práctica nunca puede tener una fe segura. They can never look to one act of Christ
a righteousness imputed to them, which is perfect. no pueden mirar hacia un acto de Cristo en el cual sea que la justicia de Él sea imputado a ellos. They can never have the joy of Martin Luther Nunca pueden tener el gozo de Martín Lutero, discovering the righteousness of God as a gift. descubriendo la justicia de Dios como una dádiva de Dios hacia And a él. Roman Catholic is always in bondage to the church Y un católico romano siempre está esclavizado a su iglesia, because they need the sacraments porque necesitan los sacramentos and they need the ministration of the priest, y necesitan la administración del sacerdote, because they can never be sure that they've done enough. porque nunca están seguros de haber hecho lo suficiente. And that's because their doctrine of justification is wrong. Y es porque su doctrina de la justificación es errónea. A second difference is this, that Una Rome, segunda diferencia es esta. the ground of justification, Es la base de la justificación, el terreno de la justificación. it's not the imputed righteousness of Christ alone, No es la imputación de la justicia de Cristo solamente, but it includes the inherent righteousness of a sinner. sino que también incluye la inherente justicia del pecador, That your works contribute to your salvation. que tus obras contribuyen a tu salvación. The third difference is the means of justification. La tercera diferencia son los medios de la justificación. For the reformers, we receive Christ by faith alone, resting on Christ alone. Para los reformados, recibimos a Cristo por la fe solamente y descansando en Cristo solamente. The Roman Catholics have a phrase called faith informed by love. Los católicos tienen una frase de la fe, Informed by love. la fe informada por amor. In other words, En otras palabras, it's not quite faith alone. no es fe solamente, Faith has to include something of your work as well. la fe tiene que incluir algo de tu obrar también. But for the Reformed believer, faith is simply resting on Christ. Pero para el reformado, el creyente reformado, la fe es descansar en Cristo. And then finally, Finalmente, the effect of justification for el Roman efecto de la justificación para un romano is that it speaks of the deletion of all sin. habla de un borramiento, quitar, Deletion. borrado de pecados. That certainly that they say is what happens at baptism, Que es lo que ocurre en el bautismo or it deals with original sin. y trata con el pecado original. But the believer otherwise cannot know he is justified until he is perfect. Y de otras palabras, el cristiano, el creyente, no puede saber que está perdonado hasta que es perfecto. The reformers speak of the pardon of every sin Los reformados hablan del perdón de todos los pecados and of title of a sure reception of eternal life. y la segura recepción de la vida eterna. And because it is due to God's irreversible decision, Y porque tiene que ver con una decisión irreversible de Dios, which is independent of your works. que es independiente de tus obras. Okay, I think that's enough on that, and Creo I'll que say more. ahí estamos completos con esto. ¿Ok?